Hay un tipo de consejos que odio. No los malos consejos, esos son fáciles de ignorar. Los que odio son los consejos que parecen no decirte nada, que son tan vagos o a veces crípticos que salís de la conversación exactamente igual que como entraste, o peor. Vas, pedís orientación y te terminás yendo con más preguntas. Y aparte, no da a repreguntar, porque ¿qué vas a decir? Che, ¿a qué te referís con esa respuesta? No sé, es como cuando pedís direcciones y te dicen, caminá 5 minutos para allá y después doblá en la Casa Blanca. ¿A qué ritmo? ¿En qué dirección? ¿Mi derecha? ¿Tu derecha? ¿Y si hay más de una Casa Blanca? Pero en el momento lo único que te surge decir es, ok, gracias. Y te vas caminando como un perejil. Yo tuve uno de esos momentos hace algunos años. Estaba en un punto de mi carrera donde no sabía bien para dónde ir. Tenía trabajo, pero no tenía una dirección clara, y fui a hablar con alguien a quien respetaba mucho, y sigo respetando mucho, que tenía mucho más experiencia que yo y que estaba esperando que me dijera qué tenía que hacer. Así que me senté, le expliqué todo el panorama, mi situación y esperé a la respuesta mágica. Y lo que me dijo fue algo así como, en el hacer vas a ir descubriendo tu camino. Y pensé, pero la puta... Te pedí direcciones y me diste una frase motivacional trillada. Así que bueno, me fui un poco frustrado y por mucho tiempo sentí que no me había dado nada de esa conversación. Tardé bastante en entender que yo estaba equivocado. Gandalf es el personaje que más me hace recordar este momento. Y para los que no leyeron El Señor de los Anillos, y si no lo leyeron no pasa nada, pero vayan a leerlo, acá está la versión corta. Gandalf es un mago, uno de los más poderosos del mundo de Tolkien, que viajó por la Tierra Media durante miles de años. Conoce los planes del enemigo, conoce casi todo el pasado y tiene una visión del futuro que los mortales no comprenden. Pero acá viene lo que las películas no te cuentan y que para mí cambia todo. Gandalf no es un señor mayor que decidió estudiar magia en el Hogwarts de la Tierra Media. Gandalf es un espíritu anterior al mundo. En el Silmarillion, que es, digamos, la Biblia de la Tierra Media, la historia de la creación, el Génesis, Tolkien le dedica un párrafo, uno solo, y dice esto. El más sabio de entre los Maiar era Olorin. También él vivía en Lórien, pero sus caminos lo llevaban a menudo a casa de Niena, y de ella aprendió la piedad y la paciencia. Escuché eso de nuevo, ¿eh? El ser más sabio de su orden, un espíritu que vio nacer el mundo, ¿y qué fue a estudiar? No el poder, no la fortaleza para la guerra, sino la piedad y la paciencia. Tolkien eligió eso. De todas las credenciales que podía otorgarle a su mago preferido, eligió que su formación fuera la compasión. Y cuando entendés eso, todo lo que Gandalf hace, y sobre todo lo que Gandalf no hace, empieza a formar otra dimensión. Porque en la historia, Gandalf constantemente hace lo mismo. Aparece, da un empujoncito, desaparece. No explica, no justifica demasiado, no hace un diagrama de por qué este camino y no ese otro. Le dice a Frodo que tiene que abandonar la comarca, bolsón cerrado, y no le explica exactamente qué es lo que va a pasar, y después se va. Y uno podría pensar que eso es un rasgo de personalidad, así el estilo mago misterioso como arquetipo, pero no. Y acá hay un dato que me parece muy importante, que es cuando Tolkien nos introduce a los Istari en el Silmarillion. Mientras aún las primeras sombras empezaban a invadir el Bosque Negro, en el oeste de la Tierra Media aparecieron los Istari, a quienes los hombres llamaron los magos. Nadie sabía en aquel tiempo de dónde eran, salvo Círdan de los Puertos, y solo a Elrond y a Galadriel se les reveló que venían de allende el mar. Pero luego se dijo entre los elfos que eran mensajeros enviados por los señores del occidente para contrarrestar el poder de Sauron, si éste despertaba de nuevo, y para incitar a los elfos y a los hombres y a todas las criaturas vivientes de buena voluntad a que emprendiesen valerosas hazañas. Tenían aspecto de hombres, viejos pero vigorosos, y cambiaban poco con los años, y solo envejecían lentamente porque llevaban la carga de muchas preocupaciones, y eran de gran sabiduría y poderosos de mente y manos. Pero la misión venía con una regla. Una sola y bastante brutal. Tenían prohibido mostrarse con una forma majestuosa
o tratar de gobernar la voluntad de los hombres y de los elfos por despliegues manifiestos de poder. Tenían que venir con una forma débil y humilde, formas en las que la gente pudiera confiar y orientar hacia con el buen consejo hacia el bien. Nada más. O sea, Gandalf tiene el poder para resolver muchísimo más de lo que resuelve, pero tiene órdenes explícitas de no hacerlo. ¿Por qué? Porque los Valar ya habían aprendido la lección. Cada vez que los poderes del mundo intervinieron directamente para salvar a alguien, el costo fue catastrófico. Continentes hundidos, edades enteras terminadas, y porque había algo también más profundo. Si la Tierra Media iba a salvarse, tenía que salvarse a través de sus habitantes, no para ellos, sino a través de ellos. Una victoria regalada no iba a transformar a nadie. Gandalf no viene a resolverte la vida, viene a ayudarte a construirla, a construir tu carácter. Y hay un detalle más, que es de mis favoritos también, que cuando Gandalf llega a la Tierra Media, Círdan, que es un elfo antiquísimo, que guarda los puertos, lo ve llegar y le entrega en secreto uno de los 3 anillos élficos, Narya, el anillo de fuego, y le dice esto: Toma este anillo, maestro, porque tus trabajos serán pesados, pero te dará consuelo en la fatiga que te has impuesto, pues este es el anillo del fuego, y con él podrás reanimar los corazones en un mundo que se enfría. Reanimar los corazones en un mundo que se enfría. El anillo más poderoso que Gandalf lleva encima no lanza fuego, sino que enciende corazones ajenos. Ese es el arsenal completo de este personaje: piedad, paciencia y la capacidad de hacer que el coraje de otro vuelva a encenderse. Todo lo que Gandalf hace en la historia, en Rohan con Theoden, en Minas Tirith cuando todos se rinden, es eso. Entra a un lugar donde la esperanza se apagó y la vuelve a encender. No pelea las batallas, hace que otros puedan pelearlas. En La sombra del pasado, la comunidad del anillo, Frodo acaba de enterarse de todo y dice que es una lástima que Bilbo no haya matado a Gollum cuando pudo. No, y no quiero verlo, replicó Frodo. No puedo entenderte. ¿Quieres decir que tú y los elfos habéis dejado que siguiera viviendo después de todas esas horribles hazañas? Ahora, de cualquier modo, es tan malo como un orco y además un enemigo. Merece la muerte. Lo merece, sin duda. Muchos de los que viven merecen morir, y algunos de los que mueren merecen la vida. ¿Puedes devolver la vida? Entonces no te apresures a dispensar la muerte, pues ni el más sabio conoce el fin de todos los caminos. No hay muchas esperanzas de que Gollum tenga cura antes de morir, pero creo que aún podría salvarse. Está ligado al destino del anillo. El corazón me dice que todavía tiene un papel que desempeñar, para bien o para mal, antes del fin, y cuando éste llegue, la misericordia de Bilbo puede determinar el destino de muchos, no menos que el tuyo. Frodo en ese momento no entiende. Le parece absurdo tener piedad por una criatura miserable y peligrosa, y Gandalf no lo presiona. Él planta la idea y la deja ahí. 1000 páginas después, en el Monte del Destino, Frodo falla. Spoiler. Pero bueno, esto es teología tolkieniana, básicamente. En el último momento, el anillo gana, y Frodo se lo queda. Y el mundo se salva únicamente porque Gollum estaba ahí, vivo, porque Bilbo tuvo piedad, porque Frodo tuvo piedad, porque alguien les enseñó que no se apresuraran a dispensar la muerte. El consejo críptico de la página 50 resuelve la historia en la página 1000. Eso es Gandalf. No te da la respuesta, sino que te planta la semilla y confía en que el tiempo haga su trabajo. El alumno de Niena aplicando la lección exacta que fue a aprender: piedad y paciencia. En esa misma conversación en Bolsón Cerrado, no en Moria como en la película, en el libro esto pasa mucho más al principio, ¿sí? En la cocina de Frodo, que me parece todavía más bello. Siempre después de una derrota y una tregua, la sombra toma una nueva forma y crece otra vez. Espero que no suceda en mi época. También yo lo espero. Lo mismo que todos los que viven en este tiempo, pero no depende de nosotros. Todo lo que podemos decidir es qué haremos con el tiempo que nos dieron. Y ya, Frodo, nuestro tiempo ha comenzado a oscurecerse. El enemigo se fortalece rápidamente
y hace planes todavía no maduros, pero que están madurando. Tendremos mucho que hacer aun cuando no mediara ese riesgo espantoso. Esta escena, para mí, es la clave de todo el personaje. Frodo pide lo que pedimos todos, que las circunstancias fueran otras. Y Gandalf no le dice, vas a estar bien, no le da una proyección optimista, le dice algo mucho más exigente. Que eso lo desean todos los que viven los tiempos difíciles y que no les corresponde a ellos decidirlo, sino que les toca decidir qué hacer con eso que sí tienen. Es una hermosa respuesta bañada en filosofía. Y en el momento Frodo no lo entiende del todo, y yo creo que uno al leerlo tampoco. Pero son de esas frases que quedan. Después viene Moria, y quiero detenerme acá un segundito porque creo que es de los momentos más importantes del libro, y el que fácilmente uno puede pasar por alto. Como pasarlo por alto y decir, es un momento dramático y punto. En el puente de Casa Dum, frente al Balrog, Gandalf, por única vez en toda la historia, casi única vez en toda la historia, se planta y termina usando, y acá sí, de las únicas veces, su poder real. Y fíjate para qué lo usa. No para ganar, sino para frenar, para que los demás pasen por el puente. Y cae. La comunidad se queda sin guía, sin el que sabe, sin la piedra. Y, bueno, todo lo que sigue, las decisiones en Lothlórien, la separación, cada uno tomando su propio camino, ocurre exactamente porque Gandalf no está. Porque no pueden preguntarle qué hacer, porque tienen que decidir solos. ¿Gandalf sabía que esto iba a pasar? Si uno lee con atención, creo que sí. Elige enfrentar al Balrog porque es lo que tiene que hacer. Y en algún nivel, un nivel que Tolkien no explicita, porque no necesita explicitarlo, la ausencia de Gandalf es parte del diseño de crecimiento de los personajes. Porque mientras Gandalf esté, los hobbits no tienen por qué crecer. Y cuando vuelve, porque vuelve transformado como Gandalf el Blanco, la manera en que describe su propia resurrección te hace entender también qué otro componente Tolkien le agrega, uno de humildad. Desnudo fui enviado de vuelta durante un tiempo, hasta que llevara a cabo mi trabajo. Ni siquiera su regreso de la muerte es un premio, es una extensión del contrato. Y presta atención a lo que hace el Gandalf nuevo, el más poderoso. ¿Qué hace? Corona a Aragorn, no gobierna nada, y después termina la guerra y se sube a un barquito y se va. Uno de los seres más sabios y más poderosos de la Tierra Media termina la historia sin quedarse con nada. Ni un reino, ni un título, ni un crédito, nada. Cerca del final, cuando los capitanes del oeste debaten qué hacer ante un enemigo que los supera por completo, Gandalf les dice algo que, creo, es casi como su autobiografía en una frase. No nos corresponde dominar todas las mareas del mundo, sino hacer lo que podamos para ayudar a los tiempos en que nos ha tocado vivir, arrancando el mal de los campos que conocemos, para que los que vivan después tengan tierra limpia que labrar. Un jardinero. El mago más grande de la fantasía se describe casi como un jardinero. No el dominador de mareas, no el que cambia todo, sino el que limpia el campo que le tocó para que la gente que no va a conocer pueda cosecharlo. Y esto es justamente a lo que se refirió y lo que citó el Papa en una de sus encíclicas, la frase de 70 años después el jardinero sigue trabajando. Ahora, yo pienso en el consejo que me dieron hace tantos años, en el hacer vas a ir descubriendo tu camino, y no me queda otra que escucharlo distinto. Ya no lo escucho como una respuesta vaga, lo escucho como un diagnóstico y algo bastante preciso. La persona que me lo dijo sabía probablemente, o suponía qué es lo que yo tenía que hacer. Y eligió no decírmelo, no porque no le importara, sino todo lo contrario. Porque si me lo decía, eso se convertiría en una decisión que él tomó por mí, no en mi decisión. Y hay algo que solo pasa cuando tomás tu propia decisión, que después la podés defender. Que cuando las cosas se complican, y siempre se terminan complicando, podés mirar atrás y decir, yo elegí esto. No me dijeron que hiciera esto, no estudié esta carrera porque alguien me lo dijo, no estoy con esta persona porque alguien me lo dijo, no hice tal o cual cosa. Esa diferencia es enorme. Y Gandalf lo sabe, o Tolkien lo sabe, y tiene prohibido por diseño reemplazar tu voluntad con la suya. Y yo sospecho que los buenos mentores operan bajo esta misma regla, aunque nadie se las haya impuesto. Por eso no explican, por eso dejan caer,
Por eso encienden corazones en lugar de pelear batallas. Hay una escena cerca del final donde Gandalf está con los hobbits de vuelta cerca de la comarca y los deja seguir solos. Les dice que ya no necesita cuidarlos, que ellos ya no lo necesitan a él, y que para eso fueron entrenados, y se va. Tolkien entiende que un buen mentor no termina haciendo falta, sino que el buen mentor trabaja para hacerse prescindible. Lo que Gandalf me enseñó no es sobre la fantasía, es sobre cómo funciona la guía real. Que el que más sabe es el que aprendió piedad y paciencia, no el que acumula respuestas. Que a veces la respuesta más honesta es la que te devuelve la pregunta. Y que el silencio de alguien que sabe puede ser más útil que las instrucciones de alguien que no sabe. Y que si alguien en tu vida te empuja hacia adelante en lugar de cargarte, eso no es abandono, no es que no le importes, sino todo lo contrario, es la forma más real de respeto. Si esto resonó con algo en vos, te cuento que estoy narrando audiolibros de Tolkien, en este momento el Silmarillion, y están disponibles de manera gratuita en mi Patreon. Y si conoces a alguien que le guste Tolkien o que esté esperando que alguien le diga qué hacer, en lugar de empoderarse y tomar las decisiones por uno mismo, quizás este video tiene algo para decirles. Gracias por escuchar y nos vemos en el próximo.